Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Gloria a Dios. Alabanzas al que vive, alabado sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Te adoramos, Señor. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito eres, Jesús. Aleluya. Precioso tú eres, Jesús. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. En esta hermosa mañana todavía, alabado sea Dios. Le damos la bienvenida a nuestro segmento, alabado sea Dios, blog Pensando en Voz Alta. Precioso tú eres, Jesús. Tal vez usted se preguntará, ¿y por qué pensando en voz alta? Bueno, a veces vienen pensamientos a nuestras mentes, a nuestros corazones, y los expresamos con nuestros labios. Y en esta mañana, pues, desde que me levanté, tengo un pensamiento fluyendo por mi mente que en cierta manera me preocupa. Yo creo que todo creyente, todo pastor, todo evangelista, todo aquel que tiene un ministerio o que aspira a tener un ministerio y me explico, siempre y cuando sea llamado por Dios, debe preocuparse por la situación espiritual que se encuentra la iglesia en este siglo XXI. Yo no sé si usted, y estoy hablando con aquellos que han pasado alrededor de 25, 30 años en el Evangelio. No sé si usted que ha pasado todo ese tiempo, ha vivido todo ese tiempo en el Evangelio, ha notado una diferencia, un cambio radical dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Yo quisiera que en esta preciosa mañana compartan este video para que así pueda llegar a otras vidas y esta palabra, esta reflexión pueda llegar a diferentes lugares y así reciban la bendición y la exhortación de esta preciosa reflexión que vamos a desarrollar en esta mañana. Como les dije, compartan el video para que así pueda llegar a otras vidas, denle un like y así pues el video pueda correr libremente en esta tarde, en esta mañana preciosa. El pensamiento del cual le estoy en esta mañana hablando, yo le puse como tema: una iglesia sin Biblia es una iglesia sin Cristo, pero que también es una iglesia que está enferma de muerte. Una iglesia sin Biblia es una iglesia enferma de muerte. Yo quiero que en esta mañana usted me explique, pastor, por qué. ¿Sabe que una iglesia sin Biblia es una iglesia sin Cristo? Porque Cristo es el verbo de Dios. La palabra verbo aquí es el pensamiento, la mente de Dios. Una iglesia sin Biblia es una iglesia sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es
el que inspiró esa palabra que fue escrita en este libro llamado Biblia. O sea que una iglesia sin Biblia es una iglesia, alabado sea Dios, sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede morar en un lugar donde la palabra de Dios tiene libertad, donde se predica la palabra de Dios conforme a como está en la Escritura. Por eso es que la Biblia dice que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Escuche bien, una iglesia sin Biblia es una iglesia sin santidad. Oiga bien. Pero pastor, usted iba a hablar de una iglesia que está enferma de muerte. Una iglesia donde no se enseña, donde no se predica, donde no hay visión y revelación conforme a la Biblia, es una iglesia, alabado sea Dios, sin santidad. Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo, allá en el capítulo 17, el día antes de su crucifixión, Él sacó un tiempo para orar y parte de esa oración Él la dedicó a clamar a Dios por la iglesia. Y una de las cosas que el Señor le pidió a su Padre, al Dios Todopoderoso, era que santificara la iglesia. ¿Y cómo lo pidió? Le dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, que la palabra de Dios tiene la función principal de llevar al creyente a la santidad. Porque la Biblia enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Porque Dios es santo. Y como Dios es santo, Él exige que su iglesia sea santa. Pero el proceso, el modo de cómo la iglesia comienza a experimentar esa santidad es cuando comienza a estudiar, a escudriñar esa palabra y a someterse a esa palabra. Oiga bien, mi hermano. Y si sigo diciendo, no entro al mensaje. Pero una iglesia sin Biblia es una iglesia que carece de fundamento espiritual y está en peligro de desviarse de la verdad. Oiga bien, lo repito, una iglesia sin Biblia es una iglesia que carece de fundamento espiritual y está en peligro de desviarse de la verdad. La Biblia dice, alabado sea Dios, que Cristo es la verdad. Y como Cristo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Por eso el mismo Señor, hablando sobre esto, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oiga bien, ¿sabe que la verdad sola no te hace libre? No. Mucha gente tergiversa, malinterpreta ese verso bíblico y dice, no, la verdad te hace libre. No, Señor. Lo que hace libre al creyente es cuando el creyente conoce la verdad, tiene un encuentro con la verdad, tiene comunión con la verdad, y esa verdad es la palabra de Dios, pero también es Cristo. O sea, que para ser libre, para vivir una vida espiritual fructífera, hay que tener un encuentro con la verdad. Oye bien, hermano, ¿sabe que la Biblia es la base de la fe cristiana? O sea, la Biblia es la fuente de la revelación de Dios y la guía para la vida cristiana. Por eso yo siempre digo que la palabra de Dios es la que forma el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es la que nos lleva a madurar y a crecer espiritualmente. Oiga bien. O sea, la Biblia es la base de la fe cristiana. Por eso es que la palabra dice
que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cómo podemos crecer en la fe? ¿Sabe cómo? No basta con orar para crecer en la fe, porque hay un problema básico. Hay mucha gente que ora mucho, y eso es bueno, porque Dios nos llamó a tener una relación íntima con Él, y de la única manera que tenemos una relación íntima con Él es a través de la oración. Pero hay otra manera también de tener comunión íntima con Dios, y es a través de su palabra. Oiga bien, mi hermano, la Biblia es la fuente de la fe. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos dijo: alabado sea Dios, que la fe viene por el oír, el prestar atención. ¿A qué? No a las fábulas, no a los cuentos, no a las profecías baratas de este tiempo, sino el oír de la palabra de Dios. Interesante, ¿verdad? Oiga bien, hermano. ¿Sabe que una iglesia donde no se predica, no se enseña y no hay revelación de la palabra de Dios, esa iglesia pierde la dirección, pierde su propósito? Y es una iglesia débil espiritualmente. Es una iglesia que no ha madurado, no ha crecido espiritualmente. Porque es imposible madurar y crecer espiritualmente si no hay sometimiento a la palabra de Dios. Si no se saca tiempo para tener comunión con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la importancia de la palabra de Dios para la iglesia? ¿O cuál es la importancia de la Biblia para la iglesia? ¿Sabe qué? Lo primero que vamos a encontrar cuando sacamos tiempo para escudriñar la palabra, para examinar la palabra, con sabiduría de lo alto, con el deseo y el anhelo de que Dios nos ministre y nos hable, lo primero que va a pasar es que vamos a empezar a encontrar quién es Dios. La misma palabra nos va a revelar quién es Dios. O sea, la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, y es la que revela la propia naturaleza de Dios. Oiga bien, pero no, además de revelar la propia naturaleza de Dios, nos revela sus propósitos y su plan de salvación para cada uno de nosotros. Hay iglesias que no tienen propósito de Dios. Hay iglesias sin visión. ¿Sabe por qué hay iglesias sin visión de Dios? Sin visión de lo alto, pero poseen una visión humana, humanista, enfocada en lo terrenal. ¿Sabe por qué? Porque para que haya visión de lo alto, revelación de lo alto, hay que someterse a la palabra. ¿Sabe que en los tiempos de Samuel había un problema? Que esa misma situación se está manifestando hoy. Y es que la Biblia dice, mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 3 verso 1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Oiga bien, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dos cosas bien peligrosas. Aquí vemos al joven Samuel ministrando, dice la Biblia, en la presencia de Elí. Pero ¿sabe algo? Samuel estaba ministrando en el templo, pero no tenía una visión de quién realmente o de qué realmente era lo que estaba haciendo. Hay personas en este tiempo que adoran, glorifican a Dios, hablan de Dios, pero no han tenido un encuentro con el Dios de los cielos, porque para poder tener un encuentro con el Dios de los cielos, tiene que tener la persona y sacar tiempo para escudriñar las escrituras, porque ella es la que nos va a dar la visión. Donde no hay palabra de Dios, no hay visión. Donde no hay palabra de Dios, no hay revelación. Por eso la Biblia dice que
En los tiempos de Samuel, la palabra de Jehová escaseaba. Se había descuidado. Mire, mi hermano, hay personas que se pasan toda la vida buscando que Dios les hable, pero están errados, buscando que Dios les hable a través de fulano de tal, a través del pastor, a través del profeta billete, como yo digo. Pero no sacan tiempo para escudriñar las escrituras. Cuando usted comienza a escudriñar las escrituras, buscando y anhelando que Dios le hable, Dios le va a hablar, Dios le va a revelar sus planes para con usted. Oiga bien, estamos hablando de algo serio, hermano. Porque la misma situación que había en los tiempos de Samuel está aconteciendo hoy. La palabra de Dios escasea en muchas iglesias. Ya hoy en muchas iglesias no se predica, no se enseña la palabra de Dios. Hay iglesias que el culto dura 2 horas y están 1 hora 58 minutos adorando y danzando y glorificando a Dios, y eso es bueno, porque la Biblia dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero para adorar a Dios en espíritu y en verdad hay que conocer quién es Dios, y para poder adorar a Dios hay que sacar tiempo para predicar la palabra, para examinar la palabra. Y lamentablemente hay muchos lugares donde hay adoración, hay alabanza, hay presencia de Dios, pero no hay palabra de Dios, no hay conocimiento de Dios, no hay visión de Dios, no hay revelación de Dios. Mire, mi hermano, si usted adora a Dios en espíritu y en verdad, esté más que seguro que Dios se le va a revelar, pero a través de la palabra. Oiga bien, hermano. Hay 2 cosas que pasaron en aquel tiempo. Dice que la primera de ellas es que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Así mismo está sucediendo hoy. Y la segunda, que no había visión con frecuencia. ¿Sabe por qué no había visión con frecuencia? Porque para que haya visión es revelación, visión es conocimiento. Para que hayan esas 2 cosas, tiene que haber palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que fluir. Lamentablemente hoy día está pasando eso. Escuche bien. ¿Sabe que la palabra de Dios es la base sobre la cual se construye la fe? Escuche bien, cristiana. Es la palabra de Dios, hermano, la que construye, la que fortalece la fe de cada creyente. Y la palabra de Dios es la guía, hermano. Es la que nos guía. Es la que nos lleva por el puerto seguro. O sea, la Biblia ofrece dirección y sabiduría para cada área de nuestra vida, hermano. Y nos ayuda, escuche bien, a tomar decisiones correctas y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Mire, mi hermano, yo aprendí que para tomar una decisión, que para moverme de un lugar a otro, primero consulto a Dios en oración, pero también consulto a Dios en su palabra, porque es la palabra de Dios la que me va a llevar a mí a saber qué decisión voy a tomar, cómo la voy a tomar y cuándo la voy a tomar. Es la palabra de Dios la que me va a llevar a mí a guiarme, a tomar el camino correcto. Oye bien, si usted necesita un consejo, antes de consultar a su pastor, consulte la Biblia. Porque la Biblia, la mejor consejera que existe es la Biblia, es la palabra de Dios. Ahí usted va a encontrar la respuesta a toda pregunta, a toda situación que usted está viviendo. Oiga bien, mi hermano, es importante que entendamos, alabado sea Dios,
que hay consecuencias nefastas cuando ignoramos la palabra de Dios. Oiga bien, una iglesia que no se basa en la Biblia corre el riesgo, escuche bien, de desviarse de las verdades fundamentales del cristianismo y de aceptar enseñanza errónea. Cuando en una iglesia el mensaje no está basado en las escrituras, sino en enseñanzas humanistas, en filosofías humanistas, en consejo de hombre, hay un riesgo de que esa iglesia se desvíe de la verdad. Escuche bien. Pero el riesgo de desviarse de la verdad va a llevar a esa iglesia a aceptar enseñanzas falsas, erróneas. Y ese es un problema que hoy día está aconteciendo dentro de la iglesia. Hoy en día dentro de la iglesia hay un rechazo, no en toda la iglesia, hay un rechazo, escuche bien, a la palabra de Dios, pero se le está abriendo la puerta a la mentira. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, cuando le preguntaron sobre las señales del día de su venida, la primera señal que Él manifestó fue y dijo: cuídense de que no sean engañados. O sea, este es el tiempo donde el engaño ha crecido, se ha aumentado a un nivel fuera de lo normal dentro de la iglesia. Y el peligro de esto, que el engaño está dentro de la iglesia. En los púlpitos, en muchos púlpitos, en muchas plataformas sociales, se está predicando un mensaje falso. Y el problema es que hay muchos diciéndole amén, porque no tienen fundamento y no tienen profundidad bíblica. Para yo poder discernir si un mensaje es de Dios, si un mensaje no es de Dios, yo tengo que tener fundamento bíblico, conocimiento bíblico y el don de discernimiento. Hay consecuencias nefastas, hermano, de ignorar la palabra de Dios. La Biblia dice que compremos la verdad y no la vendamos. Este es el tiempo donde la verdad se está en muchos lugares se está presentando la verdad como mentira y a la mentira como verdad. Este es un tiempo peligroso, iglesia. Por eso es que la Biblia dice que en los últimos días, o sea, el Espíritu Santo les reveló al apóstol Pablo que en los últimos días vendrían días peligrosos. Porque él dice, porque algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar quiere decir, muchos van a negar la fe, a dejar de predicar y enseñar la verdad. Y van a comenzar a enseñar y a predicar mentiras, medias verdades. Este es un tiempo de desinformación, donde en la iglesia, hay mucha gente de la iglesia confundida, que no sabe si es cristiano o no es cristiano. A veces tú le preguntas a una persona que viene de esas iglesias, y tú te convertiste, y él me dice, yo no sé ni lo que es eso. A ese nivel está llegando esto, hermano. Y yo creo que cada ministro responsable debe sentir esa preocupación por lo que está sucediendo. Porque estamos viviendo los últimos días. La iglesia debe comprender que le queda poco tiempo en este mundo. Que el tiempo de la gracia está llegando a su fin. La puerta está a punto de cerrarse. Oiga bien. Fíjese que en Proverbios capítulo 29, verso 18, es una palabra poderosa que nos revela literalmente lo que está aconteciendo hoy. Miren lo que dice Proverbios capítulo 29, verso 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Oiga bien, sin profecía el pueblo se desenfrena. La palabra profecía aquí no es simplemente profetizar. No está hablando de profetizar literalmente, no.
La palabra profecía aquí es sin palabra de Dios, sin revelación de Dios, sin visión de Dios, el pueblo se desenfrena. Oiga bien, donde no se enseña, donde no se predica la palabra de Dios, el pueblo está desenfrenado, no sabe qué hacer, no sabe cómo caminar, anda perdido, confundido. Yo no sé si usted se está dando cuenta que hay muchos cristianos confundidos, perdidos, sin rumbo. Porque hay mucha confusión. Y es porque si profecía, donde no se predica, donde no se enseña la palabra de Dios, el pueblo actúa fuera de control. Oiga bien, este es un tiempo peligroso, hermano. Hay que tener mucho cuidado con lo que está aconteciendo dentro de la iglesia, hermano. ¿Sabe que una iglesia sin Biblia es una iglesia débil espiritualmente? No tiene fundamento, no tiene con qué contrarrestar los ataques del enemigo. No tiene la fuerza espiritual para poder enfrentar al enemigo. ¿Sabe que al enemigo usted no le echa fuera simplemente orando? Y la oración es importante. Pero cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, dice la Biblia, escuche bien, que él había ayunado 40 días y 40 noches. Oiga bien, y cuando terminó el ayuno, se le presentó Satanás. ¿Para qué? Para tentarlo. Esto es bien interesante, hermano. Acuérdense que la Biblia dice que él había orado y ayunado 40 días. Y Satanás se le presentó para tentarlo diciéndole, si tú eres, metiendo duda. Ese si tú eres es como infundiendo duda. Porque ese es el método que Satanás utiliza para que la persona caiga en su tentación. Eso fue lo que hizo con Eva al principio, con que Dios te dijo. Por eso hay que prestar atención a la voz de Dios. Y al Señor viene y le dice, si tú eres hijo de Dios. Pero el Señor sabía quién era. Porque Él es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. A Él no hay quien lo engañe. Y aquí hay una enseñanza que usted y yo debemos imitar. El Señor era todo 100% hombre, pero también era 100% Dios. Si Él quería, desaparecía el diablo en un segundo de ese lugar. Pero Él vino a someterse al plan de Dios. Por eso es importante conocer la palabra, porque ella nos va a llevar a conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Y cuando usted conoce el propósito y el plan de Dios para con su vida, no hay quien lo engañe, no hay quien lo desvíe del propósito y la visión de Dios. Y el Señor le dijo, si tú eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. El Señor tenía hambre. Como humano, estuvo 40 días y 40 noches sin comer, orando. Su cuerpo estaba débil, necesitaba alimento. Sí. A veces Satanás se aprovecha de tu necesidad para tentarte y que tú caigas en tu tentación. Por eso, a través de la Escritura, es cuando comenzamos a recibir visión y revelación de Dios. ¿De dónde es que viene el mensaje a mis oídos? ¿Quién me está hablando? La Biblia dice que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene palabra de Dios, el que escudriña la palabra de Dios, el que se someta a la palabra de Dios, sabe cuando Dios le está hablando y cuando no es Dios que está hablando. Pero la respuesta del Señor es la que yo quiero llegar.
El Señor no le dijo, espérate un momento, voy a orar 15 minutos a ver qué papá me dice. No, ya el Señor había orado, ya el Señor había ayunado. No era hora de orar, no era hora de ayunar, era hora de entrar al campo de batalla y enfrentar a Satanás con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabe qué? El Señor le dijo, ¿sabe qué, diablito? Ya lloré, ya yo ayuné, y es verdad, yo tengo hambre, pero yo estoy sujeto a la voluntad de Dios y no a la tuya. Le dijo, ¿sabe qué, diablito? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay momentos para orar, pero hay momentos para sacar la espada del Espíritu y enfrentar a Satanás con la espada del Espíritu. Porque es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la que va a hacer huir a Satanás. Un cristiano que tiene la palabra de Dios en su corazón, no hay diablo, no hay demonio, no hay ministro falso, no hay profecía falsa que lo desvíe de la verdad. No. Porque él sabe discernir cuando es Dios que habla y cuando no es Dios que habla. Él sabe discernir que es Satanás el que está hablando. Satanás tiene unas estrategias y por eso es importante conocer la Biblia. Dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz. Oiga bien, él se disfraza de apóstol, él se disfraza de evangelista, él se disfraza de predicador, él se disfraza de maestro, él se disfraza de profeta. Y dice la Biblia que él tiene sus ministros también. Por eso, cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón y está lleno de discernimiento, no hay un falso pastor, un falso evangelista, mire mi hermano, no hay nadie que lo desvíe y lo engañe. O sea, que una iglesia que no tiene la palabra de Dios se debilita espiritualmente. Es un blanco fácil para Satanás. Oiga bien, porque esto es importante. Mira mi hermano, la Biblia dice que dijo el apóstol Pablo que en los postreros días algunos apostatarían de la fe. Ahora, ¿qué llevó a estas personas, a ciertos ministros, a dejar de predicar la verdad, a dejar de creer en la verdad y comenzar a enseñar y creer en mentiras del diablo? ¿Qué es lo que los lleva? ¿Sabe con qué? Que comenzaron a quitar su oído de la palabra de Dios. Comenzaron a rechazar la palabra de Dios. Comenzaron a prestar su oído a mensajes que no tienen fundamento bíblico. Esto es espiritual, hermano. En una ocasión alguien me preguntó, ¿y cómo es que un ministro que predicaba el evangelio tal como es ahora está predicando mentiras y falsedades? Yo le dije, ¿sabe qué? Que esto es espiritual. Detrás de esto hay un mundo espiritual. El apóstol Pablo en ese verso dice que algunos apostatarían de la fe y luego enseña cómo es que llegaron ellos a apostatar, a dejar de creer, a dejar de predicar la verdad. ¿Sabe cómo? Lo primero que él dice, escuchando espíritus engañadores. O sea, que cuando quitamos el oído de la voz del espíritu, el diablo envía sus espíritus engañadores para que esa persona comience a escuchar la voz de Satanás. Es peligroso cuando quitamos nuestros oídos de la voz del espíritu, porque el enemigo se va a aprovechar y va a comenzar a enviarte emisarios a predicarte un evangelio torcido, a decirte es verdad, lo que dice la Biblia no es así. Ahora, y a meter en tus oídos un mensaje falso, contrario a lo que enseña la Biblia. Por eso él dice, escuchando espíritus engañadores. Y lo segundo que dice, y doctrinas de demonios. O sea, hay enseñanzas demoníacas dentro de la iglesia. Pero una iglesia
que no tiene la palabra cae en esa red. El enemigo no te va a... mira mi hermano, el enemigo no te va a engañar llevándote de un brujo, porque ya de eso te libertó Dios. El enemigo te va a engañar dentro de la misma iglesia, desde un púlpito, trayendo un mensaje nuevo, una fe nueva, un Cristo sin cruz, enseñándote, alabado sea Dios, un mensaje que Dios te quiere prosperar, pero sin... Mira mi hermano, Dios no te va a prosperar si primero tú no te sometes a Él y a su palabra. Porque hay muchos por ahí enseñando bendición sin responsabilidad. Oiga bien, enseñando un evangelio sin cruz. Mira mi hermano, ese es el mensaje de este tiempo. Bendición sin responsabilidad. Un evangelio sin cruz. Un evangelio según San Dios, como yo digo a veces. Un evangelio que en vez de alimentar el alma, alimenta el ego, las emociones, las pasiones, que te lleva a enfocarte en lo terrenal y no en lo de arriba. Ese es el evangelio que se predica en muchos lugares hoy. Un evangelio de entretenimiento. Vente para acá, que aquí te vas a sentir bien. El evangelio no es para que nos sintamos bien. El evangelio es para cambiar, para transformar, para regenerar y para que seamos nuevas criaturas. Oiga bien, mi hermano. Estamos terminando. ¿Sabe que una iglesia sin Biblia es una iglesia que vive en desobediencia delante de Dios? ¿Cómo es, pastor? Una iglesia donde no se enseña, donde no se predica la palabra, el creyente no está sujeto a Dios, no se está sometiendo a Dios, no obedece a Dios, obedece al hombre, se somete al hombre. O sea, la verdadera iglesia se caracteriza por su obediencia a la palabra de Dios y tiene un compromiso de vivir de acuerdo a la palabra. Dos cosas importantes. La verdadera iglesia, la iglesia que depende de la Biblia, se caracteriza por su obediencia a la palabra de Dios y por su compromiso de vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Así que en esta mañana, quisiera seguir hablando con ustedes. Pero es importante entender que una iglesia sin Biblia es una iglesia sin Cristo, es una iglesia sin santidad, es una iglesia sin el Espíritu Santo, y una iglesia sin Cristo, sin palabra, sin santidad, es una iglesia que está agonizando, que está muerta espiritualmente, y es una iglesia que es fácil de engañar. Así que en esta mañana yo les voy a pedir que compartan este video para que así pueda fluir y esta palabra, esta enseñanza pueda llegar a muchas vidas. Que Dios me los bendiga y nos veremos mañana a esta misma hora.